Bueno, vamos a plantear un escenario mental para arrancar esta inversión profunda de hoy. Imaginemos por un momento que damos un salto, no sé, de 500 años hacia el futuro. Uf, 500 años son un montón. A ver qué nos encontramos. Pues fíjate, resulta que los historiadores del siglo XXVI saben perfectamente que el teléfono móvil existió. Tienen textos, referencias, leen sobre gente enviando mensajes y hasta ven fotos antiguas en la nube de personas mirando fijamente unas pantallas brillantes. Claro, el rastro cultural está ahí. Todo el mundo hablaba de ello. Exacto. Pero hay un problema enorme. Cuando estos arqueólogos del futuro se ponen a excavar, no logran encontrar ni un solo teléfono físico. Ni uno. La tecnología que definió toda nuestra era parece haberse evaporado de la faz de la Tierra. Es un escenario que suena a ciencia ficción pura. Tendemos a pensar que los objetos verdaderamente importantes siempre van a dejar un rastro arqueológico. Eso es. Creemos que la historia del progreso está construida con acero, piedra y cristal, materiales que aguantan el paso del tiempo. Pues esa misma situación, por increíble que parezca, es la que ocurrió con la pieza de tecnología musical más importante de la Edad Media y el Renacimiento. Y de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Sí, hoy vamos a desgranar la información del documento académico el laudrenecentista.pdf. Y la misión es entender cómo un instrumento de madera que nació en Oriente Medio acabó cruzando fronteras. Y no solo cruzó fronteras, es que se convirtió en una obsesión absoluta para toda la aristocracia europea. Fue un objeto que literalmente transformó de raíz la forma en que el ser humano interactuaba con el sonido. Totalmente. Y es una historia que va muchísimo más allá de la música. Porque el laúd renacentista no es solo una caja de madera con cuerdas de tripa. ¿Qué va? Para nada. Es el reflejo de movimientos políticos, de asimilación cultural y de verdaderos enigmas arqueológicos. Y sobre todo, de un cambio radical en cómo la mente humana empezó a procesar múltiples flujos de información a la vez. Vale, pues para entender esa revolución tenemos que ir al punto de partida geográfico. El documento sitúa la entrada de este instrumento en Europa a través de la península ibérica. Así es. Los árabes traen a la península un instrumento llamado alud. Que, si no me equivoco, significa madera, ¿verdad? Literalmente. Al-lud se traduce como la madera. Y su impacto en la península fue masivo. En la Andalucía de los siglos IX y X, el laúd no era para nada un instrumento exótico tocado en los márgenes. Estaba por todas partes. Estaba en el epicentro absoluto de la vida cultural. Y fíjate, hay una prueba visual espectacular de esto en las cantigas de Santa María, impulsadas por Alfonso X el Sabio. Ah, sí, las miniaturas famosas. Eso es. En esas ilustraciones encontramos representaciones muy detalladas de laudistas. Pero lo fascinante aquí es que estos músicos visten ropajes cristianos. ¡Ostras! Claro. O sea que el instrumento ya había trascendido su origen religioso o étnico, ¿no? Se había convertido en una herramienta compartida. Exactamente. Es una imagen preciosa de convivencia cultural a través de la música. Es preciosa, sí. Pero leyendo el documento me encuentro con un giro argumental que la verdad no me esperaba. Llega el Renacimiento y España, que había sido la puerta de entrada, decide darle la espalda al laúd. Así, de golpe. El famoso exilio. Es que es como si una sociedad creara una red social pionera y, justo cuando está a punto de hacerse viral en todo el mundo, decidieran desconectarla por completo en su propio territorio. ¿Por qué España abandona el laúd? Pues tiene todo que ver con el clima político de la época. Tras la finalización de la Reconquista, hay un esfuerzo inmenso por unificar el territorio bajo una única identidad cristiana. Ya, y el laúd no encajaba en esa imagen. Claro. A nivel estético y cultural, querían marcar una distancia enorme con cualquier elemento que recordara demasiado al pasado andalusí. Y el laúd, por su propio nombre y por su forma bombada, arrastraba ese eco oriental. Vale, tiene sentido políticamente. Pero la aristocracia española seguía necesitando música en sus cortes. ¿Qué hicieron? ¿Inventarse algo de la nada? Inventaron una alternativa, sí, crearon un instrumento que cumplía exactamente la misma función técnica, pero con un hardware diferente, por usar términos de hoy en día. Ah, la vihuela. Eso es, la vihuela de mano. Es un instrumento autóctono que utiliza los mismos 6 órdenes de cuerdas que el laúd y tiene capacidades polifónicas idénticas. Pero su caja es plana. Como una guitarra de las de ahora, más o menos. Muy parecida visualmente. Al hacerla plana, rompían con la forma de pera bombada del laúd y creaban una estética puramente española, libre de connotaciones. ¡Madre mía!
Mientras tanto, en el resto de Europa, el laúd no solo se mantiene, sino que explota. Pasa a ser el rey indiscutible de la música de cámara. Se vuelve viral, como decías antes. Empiezan a surgir grandes centros de construcción. Luthieres de muchísimo prestigio, ¿verdad? En ciudades italianas como Bolonia, Padua, Roma. Y aquí es donde volvemos a la analogía del teléfono móvil del principio. El vacío arqueológico. Exacto. Con toda esta inmensa popularidad, el documento señala que no se conserva ni un solo laúd físico de finales de la Edad Media. Pero a ver cómo es posible. Hablamos de miles de instrumentos fabricados. Ninguno. Cero. Nuestra memoria material de los laúdes pre-renacentistas está borrada. Y la culpa la tiene la fragilidad inherente de su diseño. Eran de mírame y no me toques. Totalmente. A diferencia de un violín, que es un bloque bastante robusto, el laúd se construía con maderas extremadamente finas para maximizar la resonancia acústica. Claro, al ser tan finas, cualquier cosa las rompía. Imagínate esas láminas milimétricas sometidas a la tensión constante de las cuerdas. Terminaban cediendo, suma a eso los cambios de humedad o los xilófagos. Las termitas y compañía, claro. Y el remate es que, cuando un instrumento se rompía, muchas veces se usaba directamente como leña. Era más barato encargar uno nuevo que intentar reparar esa estructura tan delicada. Qué dolor para los historiadores. Hoy sabemos cómo eran exclusivamente por los pintores y escultores. Dependemos del arte visual para entender la historia acústica. Es un milagro que sepamos tanto, la verdad. Bueno, ya entrados en el Renacimiento pleno, la producción se estabiliza y el instrumento adquiere su forma definitiva. Hablemos de esa anatomía, porque tiene tela. No es simplemente una guitarra antigua. ¿Qué va? Visualmente es inconfundible. La caja de resonancia es periforme. O sea, con forma de lágrima o de pera, ¿no? Eso es. El fondo no es plano. Está construido con múltiples costillas finas de madera que crean una curva ovalada muy, muy profunda. Y luego está ese detalle del mástil. El clavijero no sigue recto, sino que se dobla hacia atrás en un ángulo casi de 90 grados. Un detalle ergonómico brutal para mantener la tensión de las cuerdas sin romper la madera. Y sobre ese mástil corren las cuerdas, o como las llama el documento, los órdenes. Aclaremos esto. Un orden es básicamente una agrupación de cuerdas. Así es. En el laúd renacentista clásico, que tenía 6 órdenes, la primera cuerda, la más aguda, era sencilla. La llamaban prima. Vale, una sola cuerda para la melodía principal. Exacto. A esta cuerda se le confiaba llevar el brillo. Pero los otros 5 órdenes eran cuerdas dobles, hechas de tripa de animal. ¿Y por qué dobles? Para dar más volumen. Volumen y resonancia. Al afinarlas al unísono o en octavas, generaban un sonido riquísimo, como un efecto de eco natural dentro de la caja periforme. Hay un detalle técnico en el texto sobre cómo se afinaban que me ha dejado pensando. Habla de que se afinaban por cuartas justas, pero con una tercera mayor en el medio. Sí, la famosa tercera en medio de las cuartas. Freno un momento aquí. Para la gente que nos escucha y que, como yo, no tiene la carrera de conservatorio, ¿qué significa esto en la práctica? Es una pregunta buenísima. Revela el nivel de ingeniería del laúd. Imagina un violonchelo que está afinado en quintas, o sea, distancias matemáticas muy regulares entre cuerdas. Vale, distancias iguales. Pero si intentas tocar un acorde de 5 o 6 notas a la vez en un mástil afinado de forma tan simétrica, tu mano humana sufre muchísimo. Es casi imposible abarcar todas las notas por la longitud desigual de nuestros dedos. Claro, nuestros dedos no son todos iguales, entonces ese intervalo distinto, esa tercera mayor, es como un parche ergonómico. Es un atajo brillante. Al meter esa asimetría en medio, el diapasón se adapta de repente a la forma natural en que la mano humana se cierra sobre un mástil. ¡Ostras, qué inteligente! Permite que los dedos caigan de forma orgánica. Facilita enormemente la formación de acordes completos. Es un diseño pensado desde la fisiología, no desde la matemática abstracta. Y fíjate, esa facilidad para crear acordes nos lleva directamente al gran salto tecnológico. A mediados del siglo XV, el documento señala que los músicos dejan de usar el plectro. La púa de toda la vida. Eso, dejan la púa y empiezan a tocar con las yemas de los dedos de la mano derecha. A ver, cambiar un trocito de cuerno por los dedos parece una chorrada. Parece un detalle menor, sí. Pero es que equivale a pasar de usar una máquina de escribir de una sola tecla a una pantalla táctil multipunto de última generación. Esa analogía es perfecta, y es el desencadenante de la música instrumental moderna. Hasta ese momento la música en Europa era puramente vocal y horizontal. Horizontal en el sentido de que cada voz va por su lado.
Imagina un coro donde 4 cantantes siguen una línea melódica independiente que se cruza con las demás. Eso es la polifonía. Y si tienes una púa en la mano, estás fastidiado para imitar eso. Claro, si tienes un plectro solo puedes pulsar una cuerda a la vez de forma efectiva. Estás limitado a tocar una sola línea, tecleando letra a letra. Pero al liberar el pulgar, el índice, el medio y el anular, ¡boom! De repente puedes tocar las 4 voces del coro simultáneamente. Y ocurre la magia. El músico se da cuenta de que al pulsar 4 cuerdas a la vez, genera un bloque de sonido. Un acorde vertical. Algo que antes era casi un accidente sonoro. No. Antes un acorde era solo la suma momentánea de varias líneas que se cruzaban. Al usar los dedos, el acorde se vuelve intencionado. Este cambio independiza a la música instrumental de la tiranía vocal. Ya no hace falta que nadie cante para que la música se sostenga por sí sola. De repente, tienen esta máquina polifónica en sus manos. Una herramienta capaz de hacer cosas impensables. Y yo me pregunto, ¿hubo consenso en Europa sobre cómo usar este nuevo superpoder táctil? En absoluto. El laúd fue un enorme lienzo en blanco sobre el que cada país proyectó su propia psicología. Se crearon verdaderas escuelas nacionales. El documento pone a Italia en la vanguardia absoluta, sobre todo gracias a la imprenta musical, menciona a Ottaviano Petrucci a principios del siglo XVI. Perspectiva muy ambiciosa. Querían demostrar que este trocito de madera contenía la complejidad de una catedral. Tenemos a figuras como Vincenzo Capiriola, que el tío, en 1517, ya está metiendo indicaciones de dinámica en la partitura. Un auténtico visionario. Está notando cuándo el músico debe tocar fuerte y cuándo suave. Lo cual demuestra una obsesión tremenda por la expresión. Pero el que me deja loca de la escuela italiana es Giacomo Gordanis. O sea, el documento dice que publicó 24 dípticos para los 12 semitonos cromáticos. Una obra monumental. Para dar contexto, esto es el equivalente renacentista a un artista moderno lanzando un álbum conceptual hiperespecífico. Gordanis quería probar matemáticamente que el laúd podía transitar por todos los rincones de la armonía. Es una demostración de puro poder intelectual. Pero fíjate, como reacción a esto, cruzamos la frontera hacia Francia y vemos algo radicalmente opuesto. ¿Los franceses pasando de las matemáticas? No. Totalmente. Observaron la complejidad italiana y decidieron que la escuela francesa iba a apostar todo a la elegancia suprema. Figuras como Albert de Ripe o el editor Adrien Leroy. Un rollo mucho más minimalista. El objetivo no era abrumar con contrapuntos densos, sino crear una textura clara. Elevaban las formas de danza, como la pavana, a un nivel de sofisticación cortesana brutal. Música diseñada para fluir, me encanta. Vale, tenemos el intelecto italiano y la elegancia francesa. ¿Qué pasa con Inglaterra? El texto dice que llegaron tarde a la imprenta, pero que luego arrasaron. Inglaterra aportó la profundidad emocional. Y aquí emerge un gigante, John Dowland. El documento lo sitúa al nivel de Henry Purcell. Palabras mayores. Dowland era un virtuoso que acabó manejando laúdes inmensos de 9 y 10 órdenes, con graves adicionales para dar un peso tremendo al sonido. Y su obra cumbre se llama Lacrimae or Seven Tears, 7 lágrimas. A ver, solo con el título ya sabemos por dónde van los tiros. Era el ídolo pop de la tristeza. Dowland capturó la melancolía de la Inglaterra isabelina, un refinamiento muy oscuro. Mientras Italia calculaba y Francia bailaba, Inglaterra lloraba a través del laúd. ¡Qué maravilla de contraste! El documento también menciona la zona de Polonia y Flandes como un crisol europeo. Habla de Valentin Bakfark, un húngaro en la corte polaca. Un músico que aterrorizaba a otros por su complejidad técnica. Bakfark fusionó la matemática germánica y la fluidez italiana en fantasías loquísimas. Pero, claro, aquí veo un problema logístico colosal. Tienes a un músico polaco haciendo fantasías, a un inglés llorando en su laúd y a un italiano buscando semitonos. ¿Cómo cruzaba esa música las fronteras? Eso es. La anotación en pentagramas normales de la época era malísima para registrar acordes tan complejos. Había una barrera de idioma brutal. Necesitaban un código. E inventaron la tablatura. Y la tablatura no te dice qué nota va a sonar. No te dice, esto es un do o un fa. Te da un mapa físico del mástil. Es un enfoque radicalmente pragmático. Los laúdes tenían tamaños y afinaciones distintas. Escribir un do era inútil, porque las posiciones cambiaban de un laúd a otro. Entonces la tablatura corta por lo sano. Te da la coordenada exacta para el dedo y pone el ritmo arriba. Eso es.
Los sistemas italiano y francés tienen mucha lógica visual. Dibujan líneas horizontales que representan las cuerdas. Es como mirar un dibujo del mástil. Si hay un número en la cuerda de arriba, pisas ahí. Pero luego el texto describe la tablatura alemana. Y me ha dado un escalofrío al leerlo. Es la pesadilla de cualquier estudiante de música antigua, estoy convencido. Pero es que es una locura de usabilidad. A ver, la base de un instrumento de cuerdas son las cuerdas, ¿no? Pues los alemanes deciden que no hay líneas. 0 líneas. Solo una sopa de letras y números. Las cuerdas al aire son del 1 al 5. Pero si pisas el primer traste, las cuerdas pasan a ser las letras de la A a la E. Y si pisas el segundo traste, de la F a la K, saltándose la J misteriosamente. O sea, si tienes que tocar un acorde rápido, no miras líneas visuales. Tienes que recordar qué combinación de letras oscuras del abecedario tocan en esa fila y columna. A medida que bajas por el mástil, avanzas por el alfabeto. Es como jugar a hundir la flota a ciegas, recordando las coordenadas de un Excel gigante en tu cabeza. ¿Por qué someterse a esta tortura? Porque refleja una concepción del mundo muy germánica de la época. Para ellos, organizar el diapasón como una matriz alfanumérica perfecta tenía sentido abstracto. Veían intersecciones en un plano, no un trozo de madera, brillante sobre el papel, un desastre en el escenario. Y la realidad fue implacable. La carga cognitiva era tan brutal que el sistema colapsó por su propio peso. Fue abandonado por la tablatura francesa mucho más amable. Lo que nos deja con un reto enorme hoy en día. Tenemos todos estos manuscritos antiguos esparcidos por bibliotecas llenos de códigos alemanes o italianos. La gran arqueología musical. ¿Cómo hacemos para que un intérprete del siglo XXI toque una obra de Dowland? El documento detalla 5 fases rigurosas de edición. Sí, primero el especialista debe comprobar la fiabilidad de las fuentes, porque los copistas cometían errores. Segundo, datar las diferentes versiones. Claro, para saber cuál fue la última voluntad del autor. Exacto. Tercero, transcribir esa notación cifrada a la moderna. Y el cuarto paso es vital: aplicar las convenciones estéticas del Renacimiento. Este punto me parece clave, porque si le das las notas tal cual a un músico educado hoy, te toca una pavana del siglo XVI con el drama de una sinfonía romántica. Con un vibrato exagerado, totalmente fuera de estilo. Y el quinto paso es adaptar las diferencias físicas entre el laúd histórico y el instrumento moderno que se vaya a usar. Y esto abre un debate interesantísimo. El texto distingue entre ediciones prácticas y ediciones críticas. Las prácticas son como versiones pulidas donde el editor ha resuelto lo difícil. Limpian el terreno para el músico amateur. Pero usar una edición práctica es como leer un resumen masticado de un clásico de la literatura. Te enteras de la trama, sí, pero pierdes por completo la voz del autor. Borras las decisiones raras de digitación, los pequeños detalles que daban personalidad a la obra. Esa es la queja de los puristas. Y por eso el documento defiende el valor incalculable de las ediciones críticas, donde el editor hace un trabajo forense. Si el editor altera un ritmo o corrige un manuscrito, deja una nota explicando el porqué. Ofrece el contexto crudo para que tú juzgues. Fíjate que hay intérpretes de música antigua que van un paso más allá y evitan hasta las ediciones críticas. Sí, los que tocan directamente de facsímiles. Eso es, fotografías en alta resolución de los manuscritos originales. Leen directamente del código fuente para no perder ni un gramo de expresión. Es un intento precioso de reactivar un diálogo directo con el siglo XVI, con las manchas de tinta y todo. Pues es un viaje verdaderamente asombroso el que hemos recorrido hoy. Empezamos con un trozo de madera traído por los árabes, vimos su exilio en España y cómo revolucionó Europa al cambiar una púa por los dedos. El inicio de la polifonía moderna. Nos hemos peleado con la tablatura alemana y hemos visto el trabajo forense actual. La gran lección es cómo las limitaciones de una herramienta obligan al humano a inventar nuevos códigos. Es una clase magistral sobre la adaptación. Pero antes de terminar este análisis, me gustaría volver a la imagen del inicio, la de los teléfonos móviles. Ah, sí, el escenario del futuro. Porque plantea una reflexión muy potente. Al igual que no sobrevivió ningún laúd medieval y dependemos de pinturas para saber cómo eran, pensemos en nuestra tecnología actual. Teléfonos, gafas de realidad virtual, relojes. Imaginemos qué pieza de tecnología actual, de la que hoy dependemos absolutamente, desaparecerá sin dejar rastro físico. ¿Cómo adivinarán los historiadores del mañana cómo la usábamos, si sus únicas fuentes son memes borrosos, cómics antiguos o fotos en una nube que nadie sabe abrir? Ostras.
Es una barbaridad pensarlo. Son lecciones que un simple instrumento renacentista nos sigue enseñando sobre lo frágil que es realmente nuestro propio legado tecnológico.